Saludos. Continuamos con la segunda y última de las sesiones que vamos a dedicar al tema de los nombres. En esta sesión vamos a comentar los últimos detalles sobre los nombres en general. También voy a explicar cómo los nombres pueden referenciar a más cosas que a una celda. En concreto pueden referenciar a un conjunto de celdas, a una constante, a una fórmula y a una tabla. Para seguir los ejemplos del vídeo podéis descargar del blog el documento que utilizo en el vídeo. Empezamos abriendo Excel y a continuación abrimos el documento que nos hemos descargado. Ya lo he comentado muchas veces, como lo hemos descargado de internet, se abre en la vista protegida. Debéis pulsar el botón Habilitar edición para poder realizar las modificaciones que veréis en el vídeo. Lo hacemos y empezamos con las fórmulas. Nos situamos en la primera hoja del documento, en la hoja Nombres. Tenemos los datos de unas ventas. Con estos datos vamos a practicar el resto de posibilidades que nos ofrecen los nombres. Empezamos con un nombre para un rango compuesto por varias celdas. Lo que vimos en la primera sesión eran rangos compuestos por una sola celda. Aquí vamos a utilizar varias celdas. Vamos a crear un nombre que apunte a las celdas en las que están las ventas de los 4 meses. Después utilizaremos ese nombre en una fórmula para sacar el total. El primer paso consiste en seleccionar las celdas que abarcará el nombre. Lo hacemos, seleccionamos las celdas que van de la B2 a la B5. A continuación, hacemos clic en el cuadro de nombres para crear el nombre. A este nombre le vamos a llamar Ventas. Acordaros que hay que pulsar Intro para confirmar el nombre, lo hacemos. Ahora podemos comprobar si lo hemos hecho bien. Seleccionamos cualquier otra celda y en el cuadro de nombres pulsamos la flechita para ver si el nombre se ha creado. Aquí está. A continuación lo seleccionamos y si se seleccionan las celdas de las ventas es que lo hemos hecho bien. Si no, deberíamos entrar en el administrador de nombres y modificar el nombre o bien eliminarlo o intentar crearlo de nuevo para que seleccione las celdas correctas. A continuación debemos usar este nombre en una fórmula. En esta parte de la sesión os voy a pedir unos pequeños actos de fe. Vamos a utilizar funciones y todavía no hemos tocado el tema, por lo tanto no voy a dar muchos detalles de ellas. Seleccionamos la celda F1 y escribimos la siguiente fórmula. La función suma devuelve la suma de las celdas que indiquemos entre los paréntesis. En este caso, en lugar de indicar referencias de celdas, hemos indicado el nombre que referencia a todas ellas a la vez. Más adelante ya comentaremos más detalles sobre funciones y nombres como argumentos de funciones. Tomar esto como un adelanto. Pulsamos Intro para confirmar y ya está, ya lo tenemos. Abro la celda de nuevo y lo que os he dicho. La función suma podría recibir unas celdas para devolver el total de esas celdas, pero en este caso le hemos indicado el nombre que hemos creado y fijaros cómo con el nombre se seleccionan todas las celdas que abarcaba el nombre. Cerramos la celda y vamos con el siguiente ejemplo. En este caso va a ser un nombre que apunta a una constante. Vamos a imaginarnos que en nuestro ejemplo los impuestos se corresponden con el 25% de las ventas. Ese 25% no queremos que aparezca en una celda y tampoco que se vea en la fórmula. Lo que podemos hacer es crear un nombre llamado impuesto que tendrá como valor la constante 25%. Ya sé que suena un poco raro, pero en cuanto lo veáis hecho se entenderá mejor. En este caso no hace falta que seleccionéis una celda concreta. El valor que tendrá el nombre no lo tenemos en las celdas. Pulsamos el botón Asignar un nombre de la ficha Fórmulas e indicamos las siguientes propiedades para el nombre. Le vamos a llamar impuesto. El ámbito no es importante para el ejemplo, lo podéis dejar en libre. En comentario podéis escribir algún tipo de descripción del nombre o perfectamente recordar que lo podéis dejar vacío. En hace referencia a, borramos lo que pone y escribimos lo siguiente. Igual
a 25%. Le estamos indicando que este nombre va a ser igual al 25%. Estamos indicando un valor constante que se puede utilizar en una fórmula indicando el nombre. Vamos a hacerlo. Pulsamos aceptar para crear el nombre y ahora seleccionamos la celda C2. Escribimos la siguiente fórmula. Multiplicamos las ventas de enero por el nombre que acabamos de crear. Impuesto. Pulsamos intro para confirmar y ya tenemos calculado el 25% de las ventas. Seleccionamos la celda y si ahora copiamos hacia abajo haciendo doble clic en el cuadrito de autollenado, ya tenemos toda la columna. Como el nombre representa un valor constante, es imposible que el nombre nos dé algún problema al copiar la fórmula. Es una opción que choca un poco con la idea de intentar en todo lo posible evitar valores constantes en las fórmulas. Pero, por ejemplo, si este porcentaje cambia en un futuro, solo habría que cambiarlo en el nombre y las fórmulas se actualizarían. Vamos a hacerlo. Accedemos al administrador de nombres, seleccionamos el nombre impuesto y pulsamos editar. Cambiamos el 25% por el 35%. Aceptamos. Cerramos el administrador y las fórmulas se recalculan y se actualizan los resultados para aplicar el 35%. Como veis, el trabajo que hay que hacer sería muy pequeño comparado con tener que cambiar ese valor en todas las fórmulas, que es la razón por la que se intenta no utilizar valores constantes en las fórmulas. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. En este caso vamos a utilizar un nombre de tabla. Las tablas son una herramienta muy interesante que tiene Excel y que comentaremos con más detalle en las sesiones dedicadas a las funciones de Excel. Esto es un pequeño apunte. La idea va a ser la siguiente. Vamos a calcular el total de los impuestos. Pero, en este caso, lo vamos a hacer utilizando una tabla. Lo primero es convertir los datos que vemos en la imagen en una tabla. Todo esto lo tenemos que convertir en una tabla. Se hace de la siguiente manera. Primero seleccionamos una celda de esos datos, una cualquiera. Y en la ficha insertar, pulsamos el botón tabla. Me aparece una ventana en la que tengo que crear la tabla. Excel, fijaros, lo primero que me dice es, o lo primero que me pregunta es dónde están los datos que va a tener la tabla, pero Excel ya ha seleccionado todas las celdas que componen la tabla, porque antes de pulsar el botón tabla, he seleccionado una celda de esa tabla. Cuando Excel encuentra una fila y una columna vacía, entiende que ahí se acaba la tabla, por eso lo ha hecho bien. También aparece activada la opción "La tabla tiene encabezados". Así está bien, la tabla tiene una fila de encabezados, esta, en la que están los rótulos de título de las columnas, trimestre, ventas, impuestos. Pulsamos aceptar y ya tenemos la tabla. No vamos a entrar en más detalles sobre esta herramienta, ya lo haremos. Nada más crear la tabla, en la cinta de opciones aparece una nueva ficha llamada diseño. Si no la veis, es que os habéis salido de la tabla y lo que tenéis que hacer de nuevo es seleccionar una celda de la tabla y os vuelve a situar en ella. En esa ficha lo primero que aparece es el nombre de la tabla. Lo vamos a cambiar a primer cuatrimestre. Pulso intro para confirmar el nombre. Este paso no era necesario, pero es mejor dar nombres lógicos a las tablas. Por defecto él les llama tabla 1, tabla 2, tabla 3. Es mejor así. Más que nada porque luego ese nombre lo vamos a utilizar en las fórmulas. Ahora vamos a seleccionar la celda en la que irá el total de los impuestos, la F2. Escribimos la siguiente fórmula. Empezamos indicando la función suma de nuevo. Ya hemos comentado que permite sumar un conjunto de celdas. Entre los paréntesis empezamos a escribir el nombre que acabamos de dar a la tabla. Primer cuatrimestre. Si os fijáis, aparecía en el autocompletar, luego es algo que podemos usar en la fórmula. Cuando acabemos con el nombre, escribimos un corchete de apertura. En el autocompletar aparece todo lo que podemos usar de la tabla. Por ejemplo, están las 3 columnas de datos que tiene: trimestre, ventas, impuestos. Para el ejemplo nos interesa la de impuestos. Cerramos corchetes, los paréntesis de la función y pulsamos intro para confirmar la fórmula.
Bueno, pues listo, ya tenemos el resultado. Cuando creamos tablas, en las fórmulas podemos utilizar el nombre de la tabla y el de sus columnas para realizar operaciones, en este caso la suma. Este tema ya lo desarrollaremos en las sesiones dedicadas a las funciones. Si os habéis confundido a la hora de crear la tabla, para eliminarla lo único que debéis hacer es volver a seleccionar una celda que esté dentro de la tabla y en la ficha diseño pulsar el botón convertir en rango. Os pedirá confirmación para eliminar la tabla. En este caso lo voy a cancelar porque no me interesa quitarla. Os lo he contado por si os habíais confundido. Digo que no. El uso de tablas en lugar de referencias tiene unas ventajas muy importantes que comentaremos con diferentes temas, por ejemplo con funciones y tablas dinámicas. Bueno, pues solo nos queda un ejemplo. Un nombre que apunta a una fórmula. Igual que con las constantes, no hace falta seleccionar celdas para crear el nombre. El valor que referencia el nombre se indica cuando se crea. Lo único que debemos hacer de momento es pulsar el botón asignar nombre en la ficha fórmulas y ahora os cuento cuál va a ser el primer ejemplo. Vamos a imaginarnos que el total de las ventas va a ser utilizado en muchas fórmulas y el tener que acordarme que está calculado en la celda F1 nos está causando muchos problemas. No me acuerdo bien. Podríamos solucionarlo dando un nombre a la celda, pero quiero que veáis esta otra manera de solucionarlo. Lo que vamos a hacer es crear un nombre muy parecido al ejemplo de las constantes, el del impuesto, pero en este caso el nombre tendrá como valor el resultado de una fórmula. Vamos a hacerlo. Le vamos a llamar total ventas. El ámbito lo podemos dejar como está, no es importante para el ejemplo, y del comentario ya os lo he repetido muchas veces que podéis escribir algo o dejarlo vacío, es opcional. En hace referencia a, borramos lo que pone y escribimos lo siguiente. El igual lo dejo porque como es una fórmula siempre hay que dejarlo. Lo que hago es escribir una fórmula, la misma que había utilizado antes para calcular el total de las ventas. Pero en este caso lo hago para que cree un nombre con el resultado de la fórmula. Pulsamos aceptar y ahora seleccionamos la celda F3. Y escribimos la siguiente fórmula. Vamos a calcular el resultado neto, restando al total de las ventas los impuestos. En lugar de utilizar esta celda, lo que vamos a hacer es utilizar el nombre que acabamos de crear, totalmente. Menos la celda en el que está el total de los impuestos. Pulsamos intro para confirmar y ya tenemos el resultado. Podríamos hacer lo mismo con el total de los impuestos. En lugar de utilizar la celda, podríamos crear un nombre. Pero esto ya os lo dejo a vosotros para que investiguéis un poco por vuestra cuenta. Ya veis, hemos creado un nombre que se calcula con una fórmula y luego lo hemos utilizado en otra fórmula para realizar una operación. Bueno, vamos a crear otro ejemplo. No tiene que ver con los datos que tenemos escritos en esta hoja, pero así practicaremos más. En este caso vamos a crear un nombre que cuando lo utilice en una fórmula me va a mostrar el día al que corresponde la fecha actual. Va a dar de valor a la celda el día de la semana al que corresponda esa fecha. Si es lunes, martes, miércoles, el que sea ese día. Seleccionamos cualquier celda porque no va a ser importante y pulsamos el botón asignar nombre. Como nombre le vamos a poner nombre día actual. El ámbito lo podemos dejar como está, no es importante. Sobre el ámbito hablamos mucho en la primera parte de este tema. Del comentario también he hablado muchas veces, es opcional. Y lo que sí que vamos a cambiar es hace referencia a. Borramos lo que pone y escribimos la siguiente fórmula. Volvemos a utilizar funciones. A grandes rasgos, sin entrar en detalle, la función hoy me devuelve la fecha actual y la función texto convierte un número a texto indicando un formato. En este caso, con las 4 Ds, le indicamos que muestre la fecha de manera que se vea a qué día equivale la fecha. Queda muy poco para que empecemos con las funciones y estos conceptos se explicarán con detalle en esas sesiones. De momento os tengo que pedir fe y paciencia. Pulsamos aceptar.
Y ahora vamos a una celda, esta por ejemplo, y escribimos la siguiente fórmula. Escribimos al igual y a continuación el nombre que acabamos de crear. Pulsamos intro para confirmar y ahí tenemos el resultado. Le hemos indicado con esa fórmula que el valor de la celda es igual al valor que referencia el nombre. Calcula la fórmula y este es el resultado que devuelve. Tener en cuenta que si probáis esto en un día diferente al que yo he grabado el vídeo, saldrá un resultado diferente. No os volváis locos. Bueno, pues ya está. Ya tenemos ejemplos de todas las posibilidades que nos ofrecen los nombres. Los últimos que hemos visto los desarrollaremos más cuando tratemos otros temas como las funciones. De momento han sido pequeñas pinceladas de lo que vendrá después. Ahora voy a comentar detalles sobre los nombres en general. En la ficha fórmulas vamos a fijarnos en el grupo nombres definidos y comentaremos algunas cosas que todavía no hemos utilizado. Solo nos queda por comentar un par de detalles. Por ejemplo, el botón utilizar en la fórmula. Nos va a permitir utilizar un nombre en la fórmula sin que lo tengamos que escribir a mano. Vamos a seleccionar la celda F1, abrimos la fórmula y vamos a borrar el nombre que hemos utilizado antes, el de ventas. Ahora lo vamos a poner de nuevo, pero utilizando el botón utilizar en la fórmula. Aseguraros que el punto de inserción está entre los paréntesis de la función y hacemos clic en el botón. Aparecen todos los nombres que podemos utilizar y lo único que debemos hacer es hacer un clic encima del nombre que queremos utilizar en la fórmula. En ventas, pulsamos intro para confirmar la fórmula y listo. La verdad que es una opción muy simple, puede ser útil cuando tengamos muchos nombres declarados y no nos acordemos de alguno de ellos. El último detalle que voy a comentar de ese botón. Vamos a seleccionar una celda apartada de los datos escritos. Por ejemplo, esta. A continuación pulsamos el botón utilizar en la fórmula y seleccionamos la opción pegar nombre. Aparece una ventana en la que podemos elegir qué nombre queremos utilizar. Si nos fijamos, hay un botón llamado pegar lista. Lo pulsamos y lo que hace es crear en la hoja una lista con los nombres que podemos utilizar en esa hoja. Una lista de los nombres y a qué hacen referencia esos nombres. Es importante este detalle que os estoy contando porque si hay nombres que tienen como ámbito una hoja distinta a la que estamos situados, no aparecerán en la lista y tampoco en el botón utilizar en la fórmula. Vamos a hacer una prueba. Seleccionamos la lista que acabamos de crear, pulsamos la tecla suprimir para borrar. Ahora vamos a crear en esta hoja un nombre de prueba. El nombre tendrá ámbito de hoja. Seleccionamos la celda en la que se calculan los impuestos, la F2, y pulsamos el botón asignar nombre. En la ventana de creación del nombre vamos a indicar las siguientes propiedades. Como nombre le vamos a poner total impuestos. En el ámbito le vamos a indicar que tenga de ámbito la hoja nombres. El resto lo dejamos como está, pulsamos aceptar y ya tenemos creado el nombre. A continuación vamos a crear de nuevo la lista de nombres. Seleccionamos esta celda, por ejemplo, pulsamos el botón utilizar en la fórmula y accedemos a la opción pegar nombres. Pulsamos pegar lista y aquí aparece el nombre que acabamos de crear. Total impuestos. Ahora vamos a la hoja 2. Seleccionamos una celda, por ejemplo esta, y volvemos a acceder al botón utilizar en la fórmula, pegar nombres y pegamos la lista. Fijaros que ahora el total impuestos no aparece. En esta sí, en esta no. En esta hoja no se conoce ese nombre, su ámbito evita que se conozca en la hoja 2. Si pulsamos el botón utilizar en la fórmula, fijaros que tampoco aparece el total impuestos. Luego, este botón solo muestra los nombres que se conocen en la hoja en la que estáis situados. Si lo que queremos es ver la lista completa de nombres, podemos verla en el administrador de nombres. ¿Veis? Aquí sí que están todos. Ámbito de libro,
de hoja, todos. Os voy a comentar un último detalle de esta ventana que os va a servir cuando tengáis muchos nombres. Puede que tengáis problemas para localizar el que os interese. Con el botón filtro puedo decidir cuáles son los que veo. Por ejemplo, si le digo que me muestre solo los que tienen ámbito de libro, ¿veis? Ahora no estoy viendo todos, me muestra solo los que tengan ese ámbito. Si quiero volver a ver todos, pulso el botón filtro y le doy a la opción de borrar filtro y se vuelven a ver todos. Por acabar con esta ventana ya y con la sesión, en esta ventana también podemos crear nombres. Aparte de las maneras diferentes que hemos visto en las dos sesiones, también podríamos pulsar este botón. Pero lo único que hace es aparecer la típica ventana para crear el nuevo nombre. Esto ya lo hemos visto. Cerramos el administrador y vamos a acabar. Bueno, pues hemos visto una de las herramientas más desconocidas por los usuarios de Excel, pero que como veis tiene muchísimas posibilidades de uso y más ventajas que comentaremos en posteriores sesiones. Esta herramienta se le saca mucho partido junto con funciones, bases de datos, filtros, controles, gráficos, tablas dinámicas. Conforme avancemos en el curso y veamos esos temas, lo volveremos a comentar. Cerramos Excel, guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente sesión de Excel.